Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro espacio de salud. Felices de veros aquí acompañándonos de nuevo a todos con el curso ya arrancado y en marcha. Desde Cigna volvemos con fuerza y continuamos apostando por los modelos de prevención, que son un seguro a futuro, como ya venimos trasladando desde hace un tiempo y no nos cansaremos de decirlo. La vuelta a la prevención y aprovechando que hoy es el Día Mundial del Corazón, la hacemos con un tema muy importante y que debemos tomárnoslo muy en serio por todo lo que vamos a contaros a continuación, que es sobre cómo abordar los factores de riesgo cardiovascular, centrándonos este año en el ictus. El ictus es la primera causa de daño cerebral adquirido y nadie estamos libres de poder sufrir uno. Prevenir el ictus pasa por adoptar hábitos de vida saludable que eviten las patologías más prevalentes en la sociedad occidental y también las que causan más fuertes, como son el estrés, la obesidad o la hipertensión. Aunque también a medida que nos hacemos mayores nuestro cuerpo se va deteriorando y tenemos mayor probabilidad de tener un ictus. Por ello, vivir acorde a estas medidas de prevención nos ayudará a reducir las probabilidades de padecer un ictus a un largo plazo. Como siempre, para hablar de todo ello y más, contamos con nuestra responsable de telemedicina en Cigna, la doctora María Sánchez. Así que, sin más, os invito a usar el chat para enviarnos todas esas preguntas y dudas que tengáis un especial interés. Os recuerdo que enviaremos la grabación junto con un dossier a lo largo de los siguientes días. Así que sin más, os dejo con María. Todo tuyo, María. Muchas gracias, Elena. Bueno, bienvenidos a todos. Agradeceros, como siempre, en nombre de Cigna, que nos dediquéis un ratito esta mañana para hablar del ictus. Para todos aquellos que no, que no habéis tenido la posibilidad de conectar en otras sesiones, la sesión de hoy forma parte de nuestro programa Cigna Cuídate. ¿Qué es el programa Cigna Cuídate? Pues este programa surge hace aproximadamente unos 2 años con un objetivo, como decía Elena, que es la prevención. Desde Cigna queremos apostar por la prevención, porque es importante no solo el diagnóstico de una enfermedad, sino también el adelantarnos a esa enfermedad. Y por eso, hace 2 años nos pusimos a trabajar en un programa que pudiera incluir varios programas a su vez. Entre ellos incluimos un programa de prevención del cáncer, que ya muchos de vosotros habéis tenido la oportunidad de conectaros a otras sesiones de prevención, el programa de prevención cardiovascular, el programa de bienestar emocional y el programa que este año hemos incluido de ergonomía, que en breve recibiréis noticias acerca de una sesión que tenemos previsto realizar. Y como decía Elena, hoy es el Día Mundial del Corazón. Hoy se celebra un día importante desde el punto de vista para mí y para todo Cigna de la prevención. ¿Por qué? Pues porque es un día perfecto para concienciar acerca de la importancia de la prevención cardiovascular. El año pasado tuvimos la oportunidad de contaros un poquito acerca de los factores de riesgo cardiovascular. Pero este año lo que hemos querido de alguna manera es unificar 2 fechas importantes en el calendario para nosotros desde el punto de vista de la prevención. El día 29 de septiembre, que es el Día Mundial del Corazón, y el día 29 de octubre, que es el Día de la Prevención del Ictus. Hoy hemos querido tratar el ictus. ¿Por qué? Pues porque está muy asociado a lo que decía Elena, a los factores de riesgo cardiovascular. Hoy trataremos este tema porque es fundamental y porque ahora, cuando demos las cifras, entenderemos por qué hay que ponerse manos a la obra. ¿Por qué tenemos, como siempre digo yo, que colaborar? No solo nosotros, sino todos. La prevención es cuestión de todos, de las 2 partes, de la parte sanitaria y de la parte del paciente. Y por eso os pedimos y nos gusta que estéis hoy aquí con todos vosotros. Bienvenidos, como decía, y agradeceros otra vez que estéis aquí pasando este ratito con nosotros. Como decía, como los que ya me conocéis, siempre empiezo planteando un poco y poniendo el tema sobre la mesa. ¿Por qué es importante la prevención cardiovascular? Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en el mundo. Y con respecto al ictus, ¿en qué cifras nos situamos o cuál es o en qué relación está el ictus en todo esto? Bueno, pues el ictus constituye la segunda causa de muerte en España y la primera en mujeres. Es decir, vamos a empezar ya a dar datos importantes. Supone además la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda de demencia. Estos 3 factores yo creo que ya son lo suficientemente importantes como saber qué tenemos que hacer. Es decir, preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo para prevenir? Cada año, además, mueren en España, se producen 120.000 casos de ictus en España. Y de esos, el 50% quedan con secuelas discapacitantes o bien fallecen.
La incidencia del ictus aproximadamente está en torno a los 60-65 años, pero esto no significa que sea una enfermedad de la edad adulta o de la edad, o a lo mejor de la senectud, sino que además tenemos que tener muy presente que el ictus se puede producir en edades tempranas, como veremos ahora, y veremos también los factores de riesgo. Además, es importante también decir que en los últimos años se ha producido un aumento de la incidencia, un aumento del 25% del número de casos de ictus en edades jóvenes, entre los 20 y los 64 años. Ya empezamos un poquito a poner todo esto y la importancia del ictus sobre la mesa. Teniendo todos estos aspectos, ¿qué es lo que queremos abordar hoy aquí? Pues fundamentalmente dos temas importantísimos, que son, como decíamos, la prevención. ¿Por qué? Porque el 90% de los ictus se pueden prevenir y ese es el mensaje hoy más positivo que queremos trasladaros. El 90% se previenen. ¿Cómo? Abordando los factores de riesgo cardiovascular, adaptando unos hábitos de vida saludables. Y por otra parte, no es solamente la prevención, como decíamos, nosotros vamos un poquito más allá. Es verdad que el objetivo fundamental de esta sesión es la prevención, pero en este caso yo quiero ir un poquito más allá y no solamente quedarnos en la prevención, sino saber identificar qué síntomas son los que se asocian a un ictus y cómo tengo que actuar rápidamente, porque como muchas veces habréis oído hablar, cada minuto, cada segundo en el ictus cuenta. Por tanto, tenemos que reaccionar rápidamente. ¿Por qué se produce el ictus? Imagino que muchos ya lo sabréis o que ya habréis tenido oportunidad, bueno, pues cuando venís a una charla a lo mejor de saber un poquito más del tema. Pero el ictus se produce fundamentalmente como consecuencia de un trastorno brusco en la circulación sanguínea cerebral. ¿Por qué puede producirse? Bueno, pues o bien por una oclusión a nivel arterial, es decir, se produce una oclusión y se produce una disminución de flujo a través de ese vaso sanguíneo, o bien por una hemorragia cerebral, es decir, porque se produce la rotura de un vaso. Cuando hablamos de cuál es más frecuente, pues el más frecuente de todos ellos es el ictus isquémico, es decir, el que se produce fundamentalmente por una oclusión arterial. ¿Vale? Y el otro, el hemorrágico, el isquémico, perdón, se produce en un 85% de los casos y el hemorrágico aproximadamente en un 15% de los casos. ¿Cuáles son las causas que se asocian con mayor frecuencia? Bueno, pues dentro de las causas, en el caso del ictus isquémico, que se asocian con mayor frecuencia, o que podemos, o cuáles son las causas, hablamos de un ictus aterotrombótico, es decir, aquellos que se producen por la formación de una placa de ateroma. ¿Y qué es una placa de ateroma? Una placa de ateroma se produce como consecuencia del depósito del colesterol a nivel de las arterias y también, bueno, pues es un proceso un poquito más complejo, pero en líneas generales, y también de calcio. ¿Qué es lo que ocurre? Que al depositarse en las paredes, poquito a poco va ocluyendo esa pared arterial, con lo cual va limitando la entrada de sangre, la entrada de flujo sanguíneo. Con lo cual, ¿qué estoy haciendo? Disminuyo esa cantidad de sangre al cerebro y hago que llegue menos cantidad de oxígeno y de nutrientes al cerebro y, por tanto, no podrá realizar adecuadamente sus funciones y esto será lo que dará lugar a las manifestaciones clínicas que veremos ahora a continuación. Por tanto, hablamos de un tipo de ictus que es el aterotrombótico, el que se forma como consecuencia de esa placa ateromatosa. Y estos son los que se producen en mayor frecuencia. Por eso, este es un mensaje. Entenderemos que uno de los factores de riesgo es el colesterol. Hay que cuidar, y ya lo voy adelantando, las cifras de colesterol. Hay que cuidar nuestra salud desde el punto de vista del colesterol. Hay otro tipo de ictus que es el ictus cardioembólico. Los ictus cardioembólicos son los que se producen por formación de trombos, donde o bien en las paredes de una arteria o como consecuencia de una enfermedad valvular. Por ejemplo, la estenosis mitral. Hablamos de una estenosis mitral, es una enfermedad que se produce como consecuencia por una válvula del corazón que es la mitral. Esa válvula está estenosada, es decir, está estrechada. ¿Qué es lo que produce este estrechamiento? Pues un acúmulo de sangre a nivel de la aurícula izquierda, la aurícula se dilata y la aurícula puede dar lugar a lo que conocemos como una arritmia, que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es un factor de riesgo para desarrollar trombos. ¿Por qué? Porque se produce un enlentecimiento, una mala activación de la aurícula, un enlentecimiento de la circulación y eso puede dar lugar a trombos que pueden viajar a nivel cerebral. ¿Vale? Luego hay otras causas que también hay que destacar, que también son importantes, que son mucho menos frecuentes, pero que también se relacionan con la posibilidad de poder sufrir un ictus, como por ejemplo son las hemoglobinopatías, que son enfermedades que afectan a la hemoglobina. ¿Vale? Y dentro de esto, ¿qué ejemplo podemos poner? Pues por ejemplo, una anemia de células falciformes. Son enfermedades desde un punto de vista médico, pero sí que es importante que lo sepáis para ver qué tipo de asociación tienen a nivel de la enfermedad cerebrovascular.
¿Qué otros síndromes pueden estar asociados al desarrollo de un ictus? Pues, por ejemplo, aquellos síndromes que producen una viscosidad, una hiperviscosidad sanguínea, hacen que la sangre sea más viscosa. ¿Y qué enfermedades pueden hacer esto o qué son responsables de este tipo de mecanismos? Pues, por ejemplo, las leucemias, por ejemplo, las policitemias, las trombocitosis. Esas enfermedades pueden ser más propensas al desarrollo de, pues de una enfermedad cerebrovascular. Y también los síndromes de hipercoagulabilidad. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una alteración a nivel de la coagulación, son personas que pueden tener o pueden ser más tendentes a formar coágulos. Por ejemplo, uno muy frecuente es el déficit del factor 5 de Leiden. Es un déficit que se produce desde el punto de vista de la coagulación y son personas que tienen más probabilidad o más riesgo de producir pues una alteración a nivel de la coagulación, un trombo y producir un accidente cerebrovascular. Importante esta parte. Factores de riesgo. ¿Y por qué es importante? Porque sobre estos factores de riesgo van a ir posteriormente dirigidas los aspectos que vamos a tocar a la hora de hablar de prevención. Cuando hablamos del ictus, y decía, el año pasado hablamos de los factores de riesgo cardiovascular y hoy queremos tratar todo unido. ¿Por qué? Porque está todo relacionado. Desde un punto de vista de factores de riesgo hay que destacar dos tipos. Hay unos factores de riesgo modificables y hay unos que no podemos modificar, es decir, los no modificables. Como la propia palabra dice, los modificables van a ser sobre aquellos que yo voy a poder actuar y voy a poder hacer algo para prevenir la aparición de un ictus. Y como decía, el 90% de los ictus se pueden prevenir. Por lo tanto, actuando sobre estos factores y adquiriendo una serie de pautas que luego hablaremos, podemos prevenirlo, que es el mensaje más positivo en esta charla. Decía, unos modificables y unos no modificables. Empezaré por los no modificables. Los no modificables no puedo hacer nada, es decir, la edad, el sexo o los antecedentes familiares sobre ello, entonces yo no puedo actuar porque están ahí. La edad, decíamos anteriormente que la mayor incidencia del ictus se produce a partir de los 60-65 años. Pero no hay que olvidar que hay determinados factores, que hablaremos ahora a continuación, que pueden dar lugar a la aparición de un ictus en edades más tempranas. Y daba antes un dato que era que el 25, pues se había observado un aumento del 25% en los últimos años de los ictus que se producían en edades comprendidas entre los 20 y los 60-50 años, ¿vale? Con lo cual, ese rango de edad va poquito a poco pues, produciéndose un aumento de incidencia. Hay que tenerlo en cuenta, muy importante. Bueno, entre los factores de riesgo modificables, que son los importantes, que son sobre los que queremos, sobre todo hoy, concienciarnos para tomar medidas y para llevar a cabo hábitos de vida saludable y entender por qué es importante. Pues tenemos los tres más importantes, hipertensión, diabetes y colesterol. Los tres podemos actuar sobre ellos. La hipertensión es con mucho el factor más importante de riesgo asociado a enfermedad cardiovascular y también, aunque no estamos tratando del tema, al infarto agudo de miocardio, es decir, a enfermedad cardiovascular. ¿Vale? Importantísimo, la hipertensión, la diabetes. Aquellas personas que son diabéticas tienen mayor riesgo de tener un factor de riesgo cardiovascular. Por eso, en estas personas adquiere todavía mayor importancia la prevención, esa prevención secundaria. Es decir, yo puedo prevenir la aparición, pero también una vez que se ha presentado puedo evitar, entonces llevando a cabo una serie de rutinas y de hábitos, puedo prevenir de forma secundaria. Una persona diabética es una persona que tiene, como todos sabéis, y si no lo sabéis, lo comentamos, niveles de glucemia, de azúcar en sangre elevadas. Entonces hay dos tipos diferentes, el tipo 1 y el tipo 2. El que una persona presente estos niveles de glucemia elevados es una enfermedad crónica, la diabetes, que implica que a mayor o a largo plazo tienen un mayor riesgo de poder desarrollar una enfermedad cardiovascular. Y por otro, el colesterol, del que hablaremos largo y tendido a la hora de hablar de los factores de cómo prevenir. ¿Vale? No voy a extenderme mucho más para que luego podamos tratar ampliamente y podáis hacer todas las preguntas que queráis al respecto. El tabaquismo. Los posibles efectos por los que el tabaco produce, produce un mayor riesgo de poder desarrollar un accidente cerebrovascular son fundamentalmente porque actúa a nivel de la agregación plaquetaria. El tabaco aumenta la agregación plaquetaria, que es un fenómeno que interviene en todo el proceso de coagulación. También aumenta el fibrinógeno, que es es otra proteína implicada a nivel de la coagulación. Y también contribuye a disminuir los niveles del colesterol de tipo HDL. Pero otro factor importante es el humo del tabaco, que es importante también destacarlo.
El humo del tabaco también se ha relacionado con la progresión de una ateroesclerosis y del daño arterial temprano. Antes decíamos que una de las principales causas de un ictus de tipo isquémico es la formación de esa placa ateromatosa, ¿vale? Esa placa ateromatosa se produce por el depósito de las grasas y de lo que es el colesterol a nivel de la arteria, perdón, de la pared de los vasos. Entonces, ¿qué es lo que hace el humo del tabaco? Pues el humo del tabaco contribuye de alguna manera a la progresión de esa aterosclerosis. ¿Vale? El alcohol, el consumo de alcohol excesivo se asocia sobre todo con un aumento del riesgo de hemorragia cerebral, intracerebral. Por tanto, es importante, ya vamos cogiendo yo creo que determinados mensajes de hacia dónde va a ir dirigida la prevención. La asociación puede estar relacionada fundamentalmente el tema del alcohol. ¿Con qué? Bueno, pues que aumenta también el alcohol las cifras de colesterol y reduce también la agregación plaquetaria, ¿vale? Importante, como decíamos antes, el alcohol son todos factores que van sumando, con lo cual, a mayor número de factores de riesgo cardiovascular, mayor riesgo de desarrollar un evento cardiovascular a lo largo de los próximos 5 o 10 años, ¿vale? Y este es otro dato que quiero dar, que es el consumo de drogas. El consumo de drogas, como puedan ser la cocaína, la heroína o las anfetaminas, se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular. Es muy importante porque este riesgo se produce sobre todo en edades jóvenes, es decir, cuando hay una persona que llega a un hospital y llega con una serie de clínicas, de manifestaciones clínicas que vamos a contar ahora a continuación, y es joven, una de las causas que hay que descartar es el consumo de sustancias, porque existe una asociación importante entre lo que es el consumo de sustancias en edades tempranas, como decíamos, entre los 20 y los 50 años, y por tanto es una causa que hay que descartar. El sedentarismo. El sedentarismo, múltiples estudios han demostrado la eficacia de la realización de ejercicio físico. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Cuántas veces, bueno, pues yo creo que en todas las webinars hablamos de nuestros pilares fundamentales. El ejercicio es fundamental. Hay que dejar el sedentarismo aparcado. ¿Por qué? Porque hay múltiples estudios que demuestran la eficacia del ejercicio físico en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Otro tema que quería yo tocar hoy es el estrés y el ictus. No se saben exactamente cuáles son los mecanismos por los cuales bueno, pues el estrés se asocia a un mayor riesgo de desarrollar el ictus, pero se piensa que podría estar relacionado con una activación del sistema nervioso simpático y del eje hipotálamo hipofisario. Por tanto, estrés e ictus, mala combinación. Hay que evitar el estrés, ¿vale? Y hay que saber gestionar de forma adecuada ese estrés. En breves tendremos una sesión de la que recibiréis también información y me adelanto para que estéis también bueno, pues al tanto acerca del estrés y de cómo gestionarlo adecuadamente. Y luego todos estos factores, como decía, la fibrilación auricular, ya os he comentado antes un poquito porque es un factor de riesgo. La fibrilación auricular, recuerdo, es una arritmia cardíaca que lo que produce de alguna manera es una mala activación de la aurícula, no se puede activar correctamente y da lugar a un mayor riesgo de formación de pequeños coágulos que pueden, trombos que pueden desplazarse a nivel cerebral y producir una enfermedad cerebrovascular. Y aquí hay otro factor que es importante hoy. Hemos hablado de todos los factores de riesgo, pero aquí hay un pequeño apunte con respecto a la diferencia de sexos, el hombre y la mujer. Es verdad que el ictus es más frecuente en el hombre, pero en la mujer, como decíamos, la tasa de mortalidad es más elevada, ¿vale? Este es otro dato muy, muy importante, como decíamos anteriormente. El ictus como decía, más allá de los factores que hemos comentado, de todos los factores de riesgo cardiovascular que he comentado anteriormente, ¿qué es lo que sucede en la mujer? Pues en la mujer intervienen además una serie de factores hormonales. Durante lo que es la edad fértil de la mujer, entre comillas, tenemos cierta protección por el nivel de estrógenos, pero llega un momento en el que cuando empezamos con los cambios hormonales, porque empezamos a entrar en la menopausia, esos niveles de estrógenos cambian y se produce una alteración desde un punto de vista hormonal, que son los que se asocian con un mayor riesgo desde un punto de vista cardiovascular. Por tanto, a partir de la menopausia, como consecuencia de los efectos hormonales y de los cambios hormonales que sufrimos las mujeres, somos más propensas a poder sufrir un evento cardiovascular. Por eso, importantísimo, primera causa de muerte, factores hormonales asociados,
todos los factores además que hemos comentado, todo esto justifica sí o sí la necesidad de prevenir y la necesidad de adquirir unos hábitos de vida saludables. Y para adquirir unos hábitos de vida saludables nunca es tarde, de verdad, os lo digo. Antes decíamos dos cosas. Decíamos que era importante, por una parte, el objetivo de esta webinar es prevenir, pero también diagnosticar. El ictus es una patología donde cada minuto cuenta, donde cada segundo, o sea, hay que actuar rápidamente. Y para actuar rápidamente es importante conocer cuáles son los síntomas que puede presentarse. Si recordáis, en la primera diapositiva había un dibujo, no pasa nada, no hace falta que os acordáis exactamente, pero os lo digo yo, de la circulación cerebral. Y decíamos que el motivo fundamental es que disminuye el flujo sanguíneo al cerebro. Por tanto, si entendemos que disminuye la cantidad de sangre que llega a nivel cerebral, estoy disminuyendo los nutrientes y el oxígeno que le llega al cerebro. Dependerá de la zona que se produzca esa obstrucción o de esa hemorragia, de la sintomatología que pueda presentarse en función del vaso que esté afectado. Pero en líneas generales podemos hablar de una serie de síntomas que son los que se asocian con mayor frecuencia a un ictus y son los que nos tienen que hacer actuar rápidamente. El primero de todos ellos, un dolor de cabeza brusco, un dolor de cabeza intenso y distinto a otros que una persona pueda tener. Es característico y se asocia al ictus. Alteraciones bruscas del lenguaje, con dificultades para hablar o entender. Esto, cuando veis a una persona que está sufriendo un ictus, es muy significativo y muy llamativo. Veis que no son capaces de, no pueden articular palabra bien, no entienden lo que les estás diciendo. Entonces, rápidamente hay que ponerse en alerta. Pérdida brusca de fuerza o pérdida de sensibilidad de una parte del cuerpo. Generalmente suele afectar una mitad del cuerpo y se manifiesta sobre todo a nivel de la cara o en una de las extremidades, una parte en la mitad de una de las extremidades. Como digo, es un factor, es un dato también importante a tener en cuenta. Alteración brusca de la visión. Una persona que te diga muchas veces, oye María, no veo, he perdido la visión, no veo por el ojo o simplemente tengo una visión doble. Alteraciones tienen también que ponernos en alerta, importantísimo. La pérdida del equilibrio, la pérdida brusca de una coordinación, la aparición de un vértigo, entonces son síntomas también que nos tienen que hacer sospechar. ¿Y qué tenemos que hacer ante todo esto? Pues actuar y actuar rápido. Importante, lo más importante, identificar los síntomas, los que ya hemos dicho. Ante un paciente así, ¿qué es lo que tengo que hacer? Actuar rápido. Y lo primero que tengo que hacer es llamar al 112, a un sistema de emergencias, a un teléfono de emergencias. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ellos te preguntarán y te dirán y te indicarán cómo debemos proceder. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que se hace? Esto ya es un poco más a título informativo. Pues normalmente lo que se hace es, cuando llamas al 112, la persona que está al otro lado suele identificar la sintomatología y en función de eso, bueno, pues hace un triaje. Ese triaje, entonces, lo que determina es la necesidad y la urgencia de actuar. Y se activa, entonces, la necesidad de actuar, de acercarse a domicilio o de dar las pautas necesarias a la persona que acompañe al paciente. Y lo que se hace es activar internamente un procedimiento que se llama código ictus. El objetivo del código ictus es un objetivo, un procedimiento que está basado en la identificación rápida de los síntomas del ictus para que podamos actuar y rápidamente, para que podamos, lo primero de todo, identificar y lo segundo, derivar rápidamente a ese paciente a un hospital para que sea atendido. Pero además tiene que ser un hospital que tenga, bueno, pues una unidad de ictus determinado. Por eso el 112 es fundamental en esto, porque ellos saben, tanto a nivel de la red privada como de la red pública, saben perfectamente dónde tienen que derivar a un paciente lo más cercano y, por otro lado, lo más rápidamente posible. ¿Cómo prevenir? Pues a partir de aquí es la parte, yo creo que más importante. Uno de los aspectos que decíamos antes, hay factores que se pueden modificar y hay otros que no podemos modificar, frente a la edad, frente al sexo, frente a la serie de los factores de riesgo familiares, que antes no lo he comentado y lo comento en un momento, si me permitís. Una persona que ha tenido un antecedente o que tiene un antecedente familiar de un evento cardiovascular a una edad temprana, antes de los 60 años, es un factor de riesgo para poder padecerlo ello. Es decir, si yo tengo un padre, un abuelo o un hermano que ha sufrido un accidente cerebrovascular a una edad temprana, tengo mayor posibilidad o mayor riesgo de poder presentarlo.
Pero como decíamos, ¿cuál es el mensaje positivo? Es que yo puedo prevenir. ¿Y cómo puedo prevenir? Pues actuando sobre esos factores de riesgo que antes hemos llamado modificables. Los modificables son los que puedo actuar. Lo más importante de todo, decíamos, el principal factor de riesgo es la tensión arterial. Pues evidentemente lo que tengo que hacer es controlar mi tensión arterial. ¿Cómo se define la hipertensión arterial? Bueno, pues aquí nos basamos nosotros en las guías europeas. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una pequeña diferencia entre las guías europeas y las guías americanas. Las guías europeas establecen o definen la hipertensión arterial como aquella hipertensión que se produce cuando los niveles son mayores de 140-90 milímetros de mercurio. Las guías americanas establecen un límite un poquito inferior que está en 130-80. ¿Vale? Pero bueno, nosotros, como decimos, aquí en España se ha modificado hace unos años y seguimos las guías europeas. Se considera hipertensión con niveles mayores de 140-90. Y aquí hay que distinguir dos grupos distintos. Aquellas personas sanas que no tienen una patología de base, no presentan ninguna, no son cardiópatas, no tienen ningún tipo de enfermedad, ni cardiópata, ni ninguna patología. Entonces, ¿cada cuánto tienen que tomarse la tensión arterial? Pues mi recomendación es, o las guías establecen, por lo menos una vez al año. ¿Y qué oportunidades tenemos para hacer esto? Pues, por ejemplo, un reconocimiento médico. Los reconocimientos médicos son momentos perfectos para llevar a cabo un examen de salud que nos da mucha información a los médicos. Importante, tomártela. Y en aquellas personas que, sin embargo, son personas que tienen un antecedente de hipertensión o de cardiopatía, tienen que seguir siempre las recomendaciones de su cardiólogo, de su especialista o de su médico de atención primaria. Siempre seguir las recomendaciones. Aquí, si me permitís, un pequeño inciso. Aquellas personas que son hipertensas y están en tratamiento con un tratamiento, con un fármaco para la hipertensión, es importante cumplir con ese tratamiento. Muchas personas cuando consultan, pues en mi consulta me plantean, doctora, yo me he quitado la pastilla porque yo ya tengo la tensión bien. No, eso es un error. Lo que está haciendo que esa tensión se normalice es el tratamiento, es el fármaco antihipertensivo. Por lo tanto, no lo retiremos. Solamente hay que retirar un fármaco cuando lo prescribe, o sea, cuando lo determine el médico. Nunca bajo bueno, pues una decisión propia. ¿Vale? Porque el hecho, entonces, o la función fundamental de los fármacos en el caso de la hipertensión es hacer que la tensión esté dentro de cifras normales. Vigilar los niveles de colesterol. Hablamos de un colesterol, de cuáles son las cifras normales de colesterol. Pues hablamos de un colesterol normal cuando sus cifras están por debajo de 200 miligramos por decilitro. ¿Y por qué os digo esto? Porque yo bueno, las personas con las que yo trato en consulta, bueno, me conocen y me gusta siempre explicar, porque creo que es importante que todos o que la persona que tengo enfrente, que es el paciente, sepa información y tenga información para saber cómo actuar. El colesterol, cuando vamos a una analítica, vemos el colesterol. Hay tres datos importantes normalmente en las analíticas. El colesterol total, no siempre, pero siempre viene el colesterol total, el LDL y el HDL. Las cifras normales de colesterol tienen que estar inferior a 200 miligramos partido por decilitro. Y luego existen las cifras de otro tipo de colesterol, que son el LDL y el HDL. El LDL es el que se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Como decíamos antes, el LDL es el que contribuye a esa formación que decía antes de placa ateromatosa, es decir, la que se deposita a nivel de la pared de los vasos y la que tiende a disminuir esa luz y ese calibre del vaso y por tanto disminuir la cantidad de sangre que llega a nivel cerebral. El exceso de colesterol, como decía, del LDL, se deposita en las paredes. ¿Cuáles son los niveles normales? Pues aquí depende. Depende del tipo de prevención que estemos realizando. No es lo mismo un paciente sano que no tiene patología previa que un paciente que tenga que llevar a cabo una prevención secundaria, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio. En estos casos, en líneas generales, un paciente sano serán menores de 160. En los cardiópatas puede variar, ¿vale? Por tanto, en ese caso, deberéis seguir las recomendaciones que establezca vuestro médico. ¿Vale? Importantísimo. ¿Cómo se puede prevenir una hipercolesterolemia? ¿Qué tengo que hacer yo para que mis niveles de colesterol bueno, pues, estén dentro de un rango normal? Importantísimo, siempre. Y estos son dos pilares fundamentales, dieta y ejercicio físico. Y la dieta y el ejercicio físico se aplican tanto al colesterol, a la diabetes como a la hipertensión. Son fundamentales y sirven y de alguna manera modifican esos tres factores de riesgo cardiovascular. ¿Cómo puedo
prevenir la hipercolesterolemia? Pues con una alimentación equilibrada, que sea, además de una equilibrada, que sea baja en grasas saturadas. En este sentido, los que ya me conocéis, me habréis oído muchas veces hablar de la dieta mediterránea. Tenemos la suerte de tener esa dieta tan importante desde el punto de vista de nuestra salud. ¿Y por qué es adecuada? Porque la dieta mediterránea aporta la cantidad de grasas necesarias, es decir, aporta ácidos grasos tanto monoinsaturados como poliinsaturados y que están presentes sobre todo ¿dónde? Pues en el pescado y en el aceite de oliva. También es importante, ¿por qué? Porque tiene las raciones necesarias de qué? De frutas, de verduras, de legumbres y de todas bueno, de los nutrientes necesarios de cara a qué? De cara a prevenir la enfermedad cardiovascular. Importante. Por otro lado, hacer ejercicio físico. Hacer ejercicio físico es fundamental. ¿Qué tipo de ejercicio? Ejercicio aeróbico. ¿Cuánto tiempo? 45 minutos diarios de ejercicio físico, por lo menos 5 días a la semana. Si ya hacemos más, fundamental. Pero aquí siempre hago el mismo inciso. Si eres una persona que tienes alguna enfermedad que pueda ser, que estar contraindicada, es importante que consultes al médico. En líneas generales, la recomendación es esa, pero siempre consultar con vuestro médico que no haya una contraindicación para realizar ejercicio físico. Pues como decíamos, el ejercicio físico consigue controlar los niveles de colesterol y muchas veces son las pautas que se establecen antes de evitar un tratamiento farmacológico. Es decir, funciona el hecho de una dieta equilibrada y llevar a cabo y realizar ejercicio físico diario muchas veces hace que no tengamos que poner un tratamiento farmacológico. Por otra parte, decíamos, controlar, había 3 factores: hipertensión, colesterol y azúcar, la diabetes. Aquellas personas entonces, que están diagnosticadas de diabetes, es importante que controlen sus niveles de azúcar y que lleven a cabo los controles necesarios con su médico. Los niveles entonces, de azúcar dentro de la normalidad hacen que nuestro riesgo entonces, se normalice de alguna manera y que entonces, bueno, pues que controlemos esos niveles de azúcar. Como decía con la hipertensión, hay que hay que tomar esa medicación, bueno, no hay que abandonar el tratamiento. Pues lo mismo ocurre con el caso de la diabetes. Hay que llevar ese tratamiento de una forma correcta para que en los niveles de glucemia consigamos controlarlos. Muchas veces es difícil controlar y regular esos niveles de azúcares y por eso es tan importante las revisiones con el especialista. Y como decíamos antes, una alimentación equilibrada. Y aquí, como cuando tenía que preparar esta webinar del ictus, a mí siempre me gusta revisar artículos y bueno, pues ponerme el día un poco en cuanto a la información y qué datos existen y cómo podemos demostrar una eficacia, una eficiencia, ¿no? Y estuve leyendo un artículo publicado por la Sociedad Española de Neurología que decía que una dieta baja en sal, una dieta que contenga menos de 1 gramo aproximadamente y medio de sal al día y baja en grasas saturadas y rica en frutas y vegetales, se considera efectiva para el control de la hipertensión. Y la hipertensión ya hemos dicho que es un factor de riesgo. Todos estos datos son datos a favor de la dieta mediterránea. ¿Vale? Con lo cual, importantísimo. Además, este tipo de dietas también se asoció no solo, como decíamos, con la mejoría del control tensional, sino también con ¿qué? Con el control del peso, importante ese factor de riesgo de la obesidad, que decíamos, luego lo comentaré cuando hablemos de la alimentación. La obesidad es un factor de riesgo y por eso es importante, en este caso también, la dieta y el ejercicio físico. Pero además de relacionarse este tipo de dietas con una mejoría de la hipertensión, del control del peso y además también con el colesterol y con la diabetes. Por tanto, disminuye los 4 factores de riesgo cardiovascular para que veáis la importancia que tiene la alimentación en nuestro día a día. Y siempre hago también la misma referencia. Importantísimo la educación de los más pequeños. Hay que enseñar a los niños desde bien pequeñitos a hacer ejercicio y a comer bien, porque si crecen sabiendo que hay una serie de hábitos de vida saludables, cuando lleguen adultos entenderán que eso forma parte de su vida normal y no les costará tanto empezar a adherirse a esos hábitos de vida. Dejar de fumar. El riesgo del ictus se reduce cuando abandonamos el tabaco. Los fumadores activos tienen más riesgo del ictus, de poder sufrir un ictus, que aquellas personas que son exfumadores. Se ha calculado que el riesgo del ictus al cabo de 1 año de abandonar el tabaco se reduce a la mitad y que a los 5 años el riesgo se iguala al de los no fumadores. Con lo cual, datos a favor para abandonar el tabaco, importantísimo.
Y también otro aspecto que quiero destacar con respecto al tabaco y es que el abandono del tabaco como medida de prevención secundaria. Antes hablábamos de una prevención primaria, es decir, ¿qué puedo hacer yo para evitar que aparezca una enfermedad? Pero ¿qué puedo hacer yo para que, bueno, para que vuelva a aparecer una enfermedad, una prevención secundaria? Es decir, aquellas personas que han sufrido un ictus tienen mayor riesgo de poder padecer un segundo ictus. Por tanto, en ellas adquiere muchísima importancia esta prevención secundaria. Prevención secundaria, dieta, ejercicio físico, abandonar el consumo de tabaco, cuidarse, ¿vale? Es muy importante. ¿Y qué medidas hay hoy en día para la deshabituación tabáquica? Yo os animo a que todos aquellos que fuméis consultéis con vuestro médico, ¿vale? Con un profesional sanitario que os pueda ayudar. ¿Por qué? Porque hay numerosas terapias para abandonar el consumo de tabaco. El tratamiento, desde un punto de vista psicológico, existen tratamientos cognitivo-conductuales para ayudarte en esa, bueno, pues en ese periodo de deshabituación tabáquica, pero también existe un tratamiento farmacológico. Todos habréis oído hablar del bupropión, de la vareniclina y actualmente hubo hace unos años, bueno, pues hace un año aproximadamente, un año y medio, la vareniclina se retiró del mercado, pero actualmente, bueno, pues hay otros fármacos que ayudan, que son, por ejemplo, la citisina, ¿vale? Con lo cual, si estáis interesados, si queréis dejar de fumar, contactar con el profesional, con vuestro médico, con el profesional sanitario o incluso desde un punto de vista psicológico también existen terapias. Importante, moderar el consumo de alcohol y moderar el consumo de alcohol y de sustancias tóxicas. ¿Vale? Como decíamos antes, factores de riesgo, el alcohol y las drogas, la anfetamina, la cocaína y la heroína, importantísimos, son factores de riesgos asociados al ictus y factores de riesgos asociados a el ictus en edades jóvenes. Y de ahí el mensaje que os he dado antes, importantísimo, que los jóvenes desde bien pequeñitos les enseñemos la importancia de unos hábitos de vida de alimentación adecuados y también del ejercicio físico. Yo estoy segura que un crío, puede ser que no, pero un niño que nace o que crece sabiendo la importancia del ejercicio físico y apuntarle al deporte que ellos elijan, o sea, no se trata de competir, se trata de una vida sana, que si luego compiten también está fenomenal. Pero sobre todo ejercicio físico, para que cuando ellos sean mayores y cuando, bueno, pues por desgracia muchas veces ya no solo depende de ellos, sino que la sociedad, bueno, pues nos hace enfrentarnos a determinadas situaciones donde también implica que tenga que haber una madurez por parte de los niños, pero donde nos puede poner ante situaciones en este caso, de hábito o de consumo de drogas, que si tenemos una serie de hábitos ayudan un poquito a poder decir que no. No digo que sea siempre, bueno, pues de alguna manera la fórmula mágica, pero sí ayuda a que un crío crezca de forma sana. Y por último, que ya estoy acabando, evitar el estrés. Decíamos, no sabemos exactamente cuál es el mecanismo que produce el estrés y por qué se asocia a un accidente cerebrovascular, pero sí es importante prevenirlo. Y la dieta y el ejercicio físico en esto también tienen un papel importante. Dieta, ejercicio físico y sobre todo importantísimo, el saber gestionar adecuadamente nuestro día a día, que muchas veces es complicado. Por mi parte, nada más. Espero que os haya resultado ameno. Muchísimas gracias, como os he dicho al principio, por estar hoy aquí con nosotros en nombre de Cigna y estoy a vuestra disposición, bueno, pues para resolveros, Elena y yo, las dudas que tengáis. Fenomenal, María. Sí, pues tenemos un montón. Está el chat que arde, pero bueno, las he ido colocando y ordenando y hay muchas que se repiten y muchas de las cosas que nos ha ido contando María se ha ido pues dando contestación a esas preguntas que ya había en el chat. Pero bueno, nunca está de más el volver a hacer hincapié en alguna de ellas, María, porque pues al final redundan en esa prevención, esos pilares de información que nos ha estado dando y pues lo vamos a ir haciendo poquito a poco en este rato que todavía nos queda y tenemos tiempo. A ver, María, mira, nos preguntaban, alguien nos decía, tengo 39 años y tuve un ictus en el cerebelo el día 5 de septiembre, hace ya casi un mes. No tengo secuelas, pero estoy muy paralizado por el miedo. He hecho muchas pruebas y no han encontrado ninguna anormalidad. Eso sí que está con un nivel de estrés y ansiedad muy elevado. ¿Me podríais ayudar un poco más con la información? Yo creo que le hemos contado muchas cosas, pero bueno, ¿alguna recomendación más de cómo tratar esa angustia tras haber sufrido un ictus, María? ¿Algún consejo? Eso es. Lo primero de todo, tranquilidad y transmitir tranquilidad.
Es verdad que ha sufrido un ictus y genera una inquietud y una intranquilidad en el paciente, pero es importante ese mensaje que os he dado antes, el papel de esa prevención secundaria. Importante, ¿qué puedes hacer en tu día a día? Lo que decía, más importante que nada, hábitos de vida saludables, llevar a cabo una alimentación saludable, el ejercicio físico, ¿vale? Yo te recomendaría que hablaras con tu médico para saber qué tipo de ejercicio físico puedes realizar. Y el ejercicio físico tiene beneficios en personas que han sufrido un ictus, ¿vale? Pero debe realizarse siempre bajo el estricto control, en este caso sí o sí. Antes os decía, hay dos tipos de pacientes, un paciente que no tiene ninguna patología previa y un paciente que en este caso hay una persona que ha sufrido un ictus previo. En este caso, la dieta y el ejercicio físico. Y evidentemente, ¿qué puedo recomendarte? Pues yo claramente en tu caso tendría que estudiarlo, pero sí veo, me llama la atención. Paciente con un antecedente de un accidente cerebrovascular previo, lo que hay que corregir fundamentalmente son los hábitos. Entonces, ejercicio físico, y no sé si estás con medicación, lo más importante, ejercicio físico, alimentación saludable y prevención de estrés. Y luego lo que decía también muy importante, la medicación, que entiendo que tendrás medicación por parte de tu cardiólogo, no tenerla siempre muy presente. Con respecto al ejercicio físico y la alimentación, ya hemos visto los beneficios y también los beneficios en la prevención secundaria, pero también ese control de estrés que estoy detectando que puede ser un factor desencadenante, ¿vale? Hay que tratarlo. ¿Cómo? Yo, desde mi punto de vista médico, pues hay muchísimas terapias. ¿Qué te recomiendo? Técnicas de relajación van muy bien, un mindfulness, todas estas técnicas, el yoga, el mindfulness, para que consigas de alguna manera pues gestionar ese estrés. Y si no, recurrir a un profesional. ¿Vale? Muchas veces, desde un punto de vista, en este caso, médico, pero además también muchas veces la psicología nos puede ayudar a, bueno, pues a afrontar esa angustia y esa inquietud que tenemos y saber de alguna manera cómo, bueno, pues cómo gestionar esa ansiedad que te produce el episodio que has tenido. Y desde aquí te mando que, bueno, pues todo mi afecto, tranquilidad y sobre todo ante una enfermedad, o sea, siempre hay que dar la cara, siempre hay que estar a pie de cañón y la prevención, ¿vale? Y estate tranquila porque no significa que vayas a sufrir otro ictus, pero sí que controles Exacto. esos factores de riesgo que pueden estar, bueno, pues o que pueden desencadenarlo. Muy importante, María. ¿Había alguna otra pregunta de algunas otras personas que habían sufrido un ictus y tenían bastante ansiedad de cómo manejar la enfermedad? Bueno, también, como dice María, ahí están pues, nuestros compañeros, los psiquiatras, los psicólogos, para darnos todo ese otro apoyo y aportación a poder controlar la enfermedad, que no solo es por parte del especialista, del cardiólogo, sino también por parte pues, de nuestros compañeros de salud mental que nos echan una mano y están encantados de atendernos. Un pequeño apunte, Elena. El tratamiento del ictus es un tratamiento multidisciplinar, como está Eso diciendo es. Elena. Es decir, no es solamente se lleva a cabo por un especialista, sino que lo llevan a cabo, pues es una unidad. Antes decíamos, se activa un código ictus porque hay Eso es. unidades del ictus en los distintos hospitales. Es muy importante saber eso, ¿por qué? Porque es pues una patología que requiere afrontarla de distintos puntos de vista. Como decía Elena, el cardiólogo Ujú. sí, pero también requiere probablemente de un psicólogo en este caso, o de alguien que me pueda ayudar también a afrontar otros problemas que van asociados al ictus. Efectivamente, la parte de fisioterapia, no se nos olvide, esos Exacto. compañeros que nos dicen cómo recuperar nuestra vida y cómo afrontar nuestro día a día. Tenemos muchísimos especialistas a nuestra disposición. María, había bastantes preguntas sobre el ictus en pacientes jóvenes que has explicado fenomenal, el por qué ese repunte en la población joven y muy de la mano está, para no extendernos más, en el consumo pues, de sustancias tóxicas como el alcohol, el tabaco y las drogas, que hay que tener mucho cuidado con estos tres puntos, ¿verdad, María? Eso es, importantísimo, siempre lo digo y es muy, muy importante. Y os lo digo como de verdad, como lo siento, educar a los más pequeños es fundamental, fundamental. Aunque luego, que decía también yo en la charla, aunque luego cuando ellos sean mayores se tengan que exponer también, es decir, dependa también del grado de madurez del crío, del chico, ¿no? Cuando tú llegas a una edad de 14, 15 años, muchas veces estás en una sociedad donde te expones a, bueno, si no haces esto es que no eres el mejor del equipo, no eres el mejor del grupo, no eres...
Sí, pero hay que educarles en esa fuerza, hacerles que crean en sí mismos. Esa gestión de emociones también es importante en un chaval, es decir, fomentar hábitos de vida saludables, pero saber gestionar estos momentos, hacerles ver que la personalidad no depende o tú no eres mejor o peor persona porque consumas cocaína. Tú eres persona y tienes que estar firme porque las consecuencias pueden ser estas. Yo os digo bueno, mi experiencia personal, yo con mis hijos les informo y les cuento todo, bueno, a su nivel, pero les informo acerca de los efectos que pueda tener la cocaína a un nivel de un crío, en mi caso, de Ujú. 15 años, pero es verdad que está en esa edad Es crítica verdad. y sé lo que es exponerse, bueno, pues a estos riesgos, como decíamos, como decía Elena. Por tanto, ¿por qué se ha asociado, se ha visto un incremento, un aumento de esa incidencia? Pues está muy relacionado con el consumo de hábitos tóxicos. Hay que educar bien a la sociedad. Yo creo que ese es un trabajo y un deber nuestro también desde un punto de vista tanto sanitario como padres, ¿no? Desde bien pequeñitos en los colegios hay que enseñarles qué son los hábitos de vida saludables y por qué hay que prevenirlos. Y Eso es. por qué hay que adoptarlos para Muy prevenir importante, las es enfermedades. fundamental. Exacto. María, hay preguntas relacionadas con la menopausia y con todo el riesgo cardiovascular, si recomendamos reposición hormonal, si la bajada de estrógenos asociada a la menopausia se asocia a mayor, menor riesgo de ictus por subida de colesterol, no está directamente relacionada con el colesterol. Una breve línea para pues en la edad de la menopausia, ¿qué consideraciones o qué tenemos que hacer, María? Lo que decíamos anteriormente, a partir, sobre todo recordad, el ictus y las mujeres, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nosotros, entre comillas, en nuestra edad fértil estamos protegidos por esos niveles de hormonales, el nivel de estrógenos, pero llega un momento en que cuando llega la menopausia esos niveles, bueno, pues se cambian y se modifican, con lo cual nuestro riesgo se iguala al de los hombres, por eso es mucho más frecuente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, ¿por qué es igual? Pues todo ese cambio hormonal es que el que es responsable del mayor riesgo. Empiezan muchas personas, Ujú, muchas mujeres debutan con hipertensión arterial. Entonces, ujú, ¿por qué? A partir ya de cierta edad, ¿no? A partir de esa ujú. menopausia, oye, yo siempre he tenido una tensión normal, pero de repente se ha disparado. Pues es todo relacionado con lo mismo, con esos cambios Claro. hormonales. La parte del colesterol también muy relacionada con la parte del hormonal. ¿Qué pasa? Pues que ante todo eso, muy importante adquirir hábitos, vuelvo a insistir, a partir de la menopausia es muy importante la adquisición de la dieta, el ejercicio físico, todo. ¿Por qué? Porque ese cambio hormonal es es el que da lugar a qué? A la hipercolesterolemia, la hipertensión que aparece y que sean más propensas a poder sufrir un accidente cerebrovascular. Todo relacionado con Ujú. la parte hormonal. ¿Qué os recomiendo yo cuando llegue la menopausia? Que, como siempre, porque tendría que estudiar cada caso de forma individual, ¿vale? Pero en líneas generales, como siempre decimos, acudir a vuestro profesional, al especialista, al ginecólogo, al médico de familia, que os recomienden, que os digan qué tenéis que hacer, Ujú. cómo tenéis que hacer. Pero desde aquí, importantísimo sí o sí, dieta y ejercicio físico, siempre. O sea, son los dos pilares en Efectivamente. este caso fundamentales. Totalmente de acuerdo. Nos comentaba también otro oyente, dice, yo tuve hace años un ictus, tuve convulsiones, entre otros síntomas de los que has mencionado. La rapidez en actuar fue crucial. Puede tener múltiples manifestaciones, ¿verdad, María? Aparte de las que Claro. hayamos comentado. Y como bien dice, pues la rapidez es crítica para las secuelas y la evolución, ¿verdad, María? Eso es. Antes os decía que a nivel cerebral, la primera diapositiva tenía una serie de vasos, ¿vale? Que es lo que es cómo llega la sangre al cerebro. Entonces, el cerebro es como si dijéramos una cajita, esa cajita va recibiendo una ramificación de, igual que yo bebo agua, pues el cerebro va recibiendo sus nutrientes a todas las áreas cerebrales. Y decíamos, ¿cuáles son los síntomas que se asocian con mayor frecuencia? Son estos, pero dependerá del área cerebral afectada, es decir, si se produce en un área donde, entonces, como decíamos, por el tema de las convulsiones, entonces relacionada con el tema de la convulsión, entonces con el tema de las epilepsias, pues el paciente puede manifestarse, entonces el ictus puede manifestarse con una convulsión, ¿vale? Depende del área afectada, puede haber otro tipo de manifestaciones, Ujú. que no he querido tampoco entrar en ellos porque es un tema un poquito más complejo. Hablabas de la parte, hay síndromes ya, el síndrome Sí, lacunar, el de la arteria cerebral posterior, bueno, en claro. función de cada vaso afectado, puedes manifestar un tipo distinto de sintomatología. Pero como Así es. decía bueno, nuestro oyente, efectivamente, es importantísimo actuar rápido y ahí tenemos una experiencia que para mí es fundamental. Lo más importante en este caso sois pues las personas y vuestro testimonio, ¿no? El saber que hay Eso que es. actuar rápido porque uno lo ha vivido, ¿no?
Justo. Hay preguntas sobre las actuaciones, qué hacer mientras llega el 112 o no llega. Entonces, esto también siempre lo hablamos. Hay que dejarse guiar y asesorar y estar atendidos por el profesional que tenemos al otro lado en la urgencia. El 112 son médicos, son enfermeras, son personas altamente adiestradas en el manejo de estas situaciones y son los que nos van a ir indicando qué tenemos que hacer en cada paso mientras llegan los recursos adecuados para atender nuestra situación. No, es un momento de mucha angustia, pero hay que mantener la calma, tener mucha sangre fría para ir siguiendo los pasos que nos van indicando los compañeros de los servicios de emergencias telefónicas. Así que nos ponemos en sus manos y es la recomendación que os mandamos desde aquí. María, dicen que nos olvidamos del sueño. No nos olvidamos del sueño. Forma parte de nuestros pilares, ¿verdad? El descanso es la dieta, el ejercicio. Cuéntanos. Sí, efectivamente. Entonces, hay, como ya los que ya nos conocéis, ya sabéis cuáles son nuestros pilares fundamentales. Son dieta, ejercicio físico y otro de ellos es el descanso nocturno. Importantísimo. Pues todo esto está muy relacionado. Evidentemente no lo hemos tocado. Como decíamos, yo os traigo aquí siempre hechos que yo me gusta un poco, pues una encuesta, un estudio que esté demostrado. Y evidentemente todo está relacionado. Cuando hablamos de estrés, ¿cuáles son las recomendaciones que damos? Pues evidentemente un descanso adecuado. Una Ujú. persona que no duerme es una persona que al final entra en un círculo vicioso. No duermo, llego al trabajo y no rindo lo suficiente porque evidentemente no tengo un descanso adecuado. Con lo cual siempre es muy importante esos pilares que nosotros os comentamos desde aquí. Desde FICA siempre apostamos por esos pilares muy importantes. Hoy hemos hecho un poquito más de hincapié en el tema de la alimentación y el ejercicio físico, pero importantísimo. Evitar el estrés, la alimentación, el ejercicio físico y el descanso adecuado. Exacto. María, nos preguntan qué relación existe entre las migrañas con aura y el ictus. ¿Puede haber alguna conexión? Bueno, entonces en este caso es distinto, ¿vale? Pero sí que es verdad que muchas veces una migraña, entonces puede estar, entonces un dolor de cabeza, como decíamos, puede estar relacionado con el tema de un ictus, ¿vale? Es una sintomatología. Ante un paciente que tenga una migraña, es importante acudir al neurólogo para hacer un estudio adecuado, ¿vale? Y ver qué tipo de relación existe entre si es una migraña, una cefalea intensa o qué tipo. Lo primero de todo, la migraña es una cefalea y puede ser una cefalea intensa y hay que ver si existe una relación o no existe una relación desde el punto de vista vascular, ¿vale? Siempre acudir al neurólogo, ¿vale? Eso es muy importante. Importantísimo. María, nos preguntan por aquí, hay varias preguntas de estas, ¿eh? ¿Cómo detectar que se forman placas en los vasos? Esto no es tan sencillo, ni lo podemos ver así a simple vista, pero ¿qué recomendaciones nos das? Porque hay múltiples preguntas acerca del colesterol, cómo manejo, cómo sé si tengo placas, cómo no. Hago dieta, hago ejercicio, pero los niveles no los termino de bajar. Entonces, danos una pincelada más sobre el colesterol. Vale. Antes hablábamos y me os decía, el colesterol, había dos tipos, el HDL y el LDL. El LDL es el que da lugar a esa llamada o el que forma parte de esa placa ateromatosa, se va acumulando en las paredes y por Ujú. tanto es el que tiene mayor riesgo. ¿Cómo controlarlo? Pues lo más importante, ¿cómo puedo ver yo si tengo muchas veces una placa? Pues evidentemente hay técnicas complementarias que o sea, cuyo objetivo fundamental es identificar esa placa ateromatosa. Pero entonces, a priori, ¿qué es lo que a mí me da información? ¿Qué es lo que yo tengo que...? El primer escalón es hacer una analítica, un análisis de sangre. Quiero ver cuáles son tus niveles de colesterol. Los niveles de colesterol, como decía, no pueden estar normales, son siempre inferiores a 200, pero tengo que ver ahí el LDL y el HDL. El LDL es el que se asocia a mayor riesgo cardiovascular y hay que controlarlo. ¿Cómo se controla? Pues fundamentalmente, siempre digo y siempre lo explico yo en mi consulta. Hay un colesterol, entonces en el colesterol, como siempre, yo lo explico así, hay una pirámide poco a poco que va subiendo. La Ujú. base la constituye lo que decimos, la dieta y el ejercicio físico. Y la dieta y el ejercicio físico hacen que muchas veces no tengamos que subir al siguiente escalón, que es un tratamiento farmacológico. Entonces, la dieta y el ejercicio físico, ¿cuál es el tratamiento? Por ejemplo, os pongo un caso. Un paciente que llega con unos niveles de colesterol elevados a mi consulta. ¿Cómo actúo yo? Lo más importante, en primer lugar, le explico qué es el colesterol y qué tiene que hacer. Y lo importante, los primeros dos pasos son pautar ejercicio físico, dieta y ejercicio físico. Y en un plazo determinado de meses, repito analítica, porque quiero ver a ver si han modificado. Porque, como os decía antes, se modifican, los niveles se modifican. Con la dieta y con el ejercicio físico, los niveles de colesterol cambian.
Pero puede existir también que haya otra causa, es decir, hay causas genéticas de colesterol, es decir, un paciente que tenga una hipercolesterolemia familiar muchas veces pues tiene un colesterol y por mucho que haga dieta y ejercicio físico no logran controlarlo. O hay pacientes en los que la dieta y el ejercicio físico, o bien porque no ha habido una buena adhesión a ese tratamiento, es decir, a la dieta y el ejercicio físico, o por lo que sea, no es efectivo. Pues entonces ya se plantea un tratamiento farmacológico, que es el grupo de famoso que tenemos nosotros de las estatinas, que no entraré porque es más médico, ¿vale? Pero siempre importantísimo la parte de la dieta y el ejercicio físico. Y a partir de ahí, si hay unos niveles que no se pueden controlar, hay que hablar con el médico porque a lo mejor requieres un tratamiento farmacológico. Claro. Y con el médico también tenemos que hablar, María, tratamientos de colesterol con menos efectos secundarios o más naturales. Hay preguntas relacionadas con este aspecto, como ya tenemos en otras ocasiones, pero es verdad que siempre nos tenemos que poner en manos de los especialistas y ellos nos darán recomendaciones más naturales o más farmacológicas, pero siempre, por favor, un médico prescribiéndonos qué tenemos que tomar para el colesterol. No vale cualquier cosa, no vale lo que escuchamos en redes sociales. Hacemos caso solamente de los especialistas, que son los que mejor nos van a contestar sobre nuestras cuestiones. María, dicen, hablamos de la dieta, todo lo relacionado con el colesterol, pero el caso del ictus hemorrágico, ¿hay otros consejos de cara a la prevención o sirven los mismos consejos para uno u otro, María? Aplican para los dos, ¿vale? Para ambos. Los consejos, o sea, la prevención del ictus va dirigido en los dos sentidos. Importante aquí destacar que la hipertensión entonces, se asocia a, en el caso del factor de riesgo, la hipertensión tiene un especial valor o importancia en el caso del hemorrágico, ¿vale? Del ictus Claro, hemorrágico. Ese aumento de importante. la tensión arterial, entonces, Eso es. importantísimo. Pero aplica todo lo que hemos comentado Eso respecto es. al ictus, ¿vale? Como Exacto. factor de riesgo en una hemorragia entenderemos que uno de los factores, hay dos tipos, decíamos, isquémico y hemorrágico. El hemorrágico se produce por una, entendemos, rotura de un vaso, por ejemplo, ¿no? Entendemos que si hay una hipertensión arterial, pues ese factor de riesgo, una subida de tensión, Correcto. entonces, pues que genere un mayor riesgo para esa rotura del vaso, Eso ¿vale? es. Esa Fenomenal. hemorragia. María, ¿qué papel juega el café en todo esto? Hay muchísimas preguntas. Somos muy cafeteros en España. Nos encanta el café. ¿Qué hacemos con el café y el ictus y la tensión? Moderar el consumo de café, ¿vale? ¿A Entonces, descafeinarlo? exactamente, pero bueno, no pasa nada, un café por la mañana, entonces es evidente, como decíamos antes, no abusar de sustancias ni adictivas, ni que en este caso, por ejemplo, ni la nicotina ni la cafeína, pero Claro. evidentemente podemos tomarnos un café por la mañana, lo que no es recomendable. Una persona, vamos a ponernos Ujú. ejemplo, una persona que tiene, que es muy nerviosa, que tiene un nivel de estrés elevadísimo, que se toma 4 cafés al día, que tiene la hipertensión elevadísima, que no va al médico, que no se la controla, que tiene, que además a lo mejor tiene sobrepeso, pues está claro, o sea, tiene una Efectivamente. elevadísima probabilidad de desarrollar un accidente cerebral, bueno, una enfermedad Ujú, vascular a largo ujú. plazo, ¿vale? Un infarto por Eso miocardio, un es. accidente cerebrovascular. Eso es. Es decir, de ahí la importancia de lo que estamos comentando. Es decir, hay que prevenir todos esos factores de riesgo. Previniendo, Ujú, evitamos el ujú. 90%. Ese es el mensaje con el que hay que Eso es. acabar hoy, yo creo, que es Genial. importantísimo. María, ¿cuál es el ejercicio aeróbico? Nos dicen que si pilates y yoga nos vienen bien o no es aeróbico. Se recomienda un ejercicio aeróbico. Aeróbico es de intensidad moderada, ¿vale? El ejercicio de pilates y de mindfulness es más un ejercicio pues más de tranquilidad, más de estirar, más es otro tipo de ejercicio. El que se recomienda es un ejercicio aeróbico intenso, es decir, cardiovascular, pues correr, hacer ejercicio, montar en bicicleta, nadar, algo que queme, que uno queme. O por ejemplo, caminar. Hay gente que me dice, mira María, yo el ejercicio físico no me gusta. Claro. Perfecto. Pero podemos, tú vas a salir a caminar con la familia, pues eso, aprovéchale, pues aumenta un poquito el ritmo. En vez de andar, caminar, Eso es. andas, pero a un ritmo un poquito más rápido. ¿Vale? Eso es. Perfecto. A ver, ¿se puede confundir un ictus con un síncope vasovagal? La sintomatología, a ver, depende, hay que hacer una buena Depende. anamnesis, es decir, cuando un Claro. paciente llega a una consulta hay que ver, ¿vale? Entonces eso tiene que verlo el médico. Yo ante un paciente tengo que hacer una anamnesis determinada, hacer una evaluación de síntomas. Hay sintomatología común, a ver, no sería, pues no tiene por qué. Pero bueno, Ujú, entonces depende un poco porque la sintomatología, como decíamos anteriormente, es variada. Un ictus ujú. hemos dicho pues un poco los síntomas más frecuentes, pero puede asociarse a otro tipo de sintomatología que puede confundirse. Desde mi punto de vista, pues a priori te diría no. Pero bueno, hay que evaluar el paciente en cada caso, no sabes, porque muchas veces hay personas que dicen, esto es un síncope vasovagal, depende, o sea, un médico cuando llega y ve a un paciente, yo cuando veo a un paciente
pues le veo todo. Yo no solamente estoy mirando lo que me están contando los síntomas que tiene, sino yo Sí, como veo a un paciente, pues un poco, y veo si ese síncope vasovagal o qué puede ser, ¿vale? Entonces, efectivamente. en ese Hay que verlo en caso, el contexto y en el momento exactamente. exactamente correcto. Me preguntan por aquí también, dicen, mi suegra, 59 años, tuvo un episodio de parálisis en mitad de la cara, fue temporal y se le pasó al cabo de una hora más o menos. ¿Es eso un tipo o parte de los síntomas de un ictus? No sufrió ningún otro tipo de parálisis. Le ha sucedido en dos ocasiones separadas en el tiempo. Más o menos son casos que nos contáis que luego, como dice María, hay que ajustar con una historia, una anamnesis y demás. Pero bueno, un Sí, comentario general a esto, María. sí, aquí hay que hacer una distinción, Bien. ¿vale? Hay que distinguir entre un accidente isquémico transitorio y un ictus. El accidente isquémico transitorio produce un déficit neurológico en menos de 24 horas y el ictus ya se produce un déficit neurológico mayor de 24 horas. Mm, Probablemente en lo que nos estés hablando sea de un accidente isquémico transitorio, ¿vale? mm. Entonces, pues sí, puede ser que pueda volver. Entonces hay personas, muchas veces personas mayores, que sufren microinfartos, pequeños microinfartos, que no tienen una duración como tal de un ictus, pero que hay que controlarlos, hay que llevarlas. Mi recomendación que la vea el neurólogo y que determine entonces qué es. Probablemente estemos hablando de un accidente isquémico transitorio por la duración que comentas, ¿vale? Pero como decía Elena, esto hay que verlo en cada caso, ¿vale? Exactamente. Muy bien, María, pues hemos llegado al final de la charla. Danos una frase para ir cerrando y despedirnos de todos. Agradeceros que estéis hoy aquí con nosotros en nombre de Cigna, pero sobre todo, muy importante, la prevención. La prevención para nosotros, pero también la prevención para los más pequeños. La prevención cardiovascular es posible y evitar el ictus siempre que quedémonos con esa frase. En el 90% de los casos podemos evitarlo, ¿vale? A ver si conseguimos que esas cifras disminuyan, pues un poco también fomentando esa educación desde bien pequeñitos. Muchísimas gracias y bueno, os esperamos para la siguiente. Exactamente, como dice María, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Haber terminado así la semana, pues es un gusto con esta gran exposición que nos hace siempre María y dejándonos todo súper aclarado. Así que esperamos que la jornada haya resultado interesante. Agradeceros a todos vuestro tiempo y recordad que acudir a un especialista a tiempo es una variable de protección a futuro, así como escuchar a nuestro cuerpo en todos sus aspectos. Feliz vuelta a todos a la prevención. Nos vemos.